Aleluya, muy buenos días familia, Visión, Vida y Poder. Los bendecimos en el nombre poderoso del Señor, los que estamos aquí presentes y los que estamos allí en nuestras casas. Es una gran oportunidad que tenemos una vez más de seguir creciendo a la imagen y a la estatura del Señor. Así que en este día la invitación es para que sigamos en esa misma actitud de reverencia, recibiendo la palabra, amén. Que no permitamos que nada nos saque, que nada nos distraiga. Es bien importante que nosotros, en la medida que nosotros entendemos la palabra y permitimos que penetre profundamente a nuestro corazón, es de la misma forma que nosotros estamos entendiendo la voluntad del Señor y la estamos llevando a cabo, amén. Vamos caminando en esa voluntad del Señor. Así que es una gran oportunidad que sigamos congregándonos, que sigamos avanzando, dando gloria al Señor. Y la Biblia está llena de enseñanzas, de lecciones, está llena de principios de vida dados por Dios. ¿Para qué? Para que nosotros sigamos siendo edificados. No solamente tengamos enseñanzas bíblicas, sino cristocéntricas. Amén. Dile a tu hermano, enseñanza cristocéntrica, eso es evangelio. Amén. Enseñanza cristocéntrica. Cuando una persona no ha entendido el evangelio de Jesucristo, puede tener mucha información y mucho conocimiento de la palabra, pero divaga en qué es la voluntad del Señor. Y acuérdense de esto, la palabra evangelio significa buenas noticias. ¿Y cuáles son las buenas noticias? Dile a tu hermano Jesucristo como Señor, como Salvador, como gobernante supremo de nuestra vida. Esas son las buenas noticias. Amén. La persona de Jesucristo, la persona y obra de Jesucristo. Así que todo aquello que no traiga claridad acerca de lo que es la palabra, acerca de lo que es una enseñanza cristocéntrica, seguramente confunde y seguramente divide el corazón de las personas. A eso la Biblia le da un nombre tremendo. Por eso es importante que hoy nosotros podamos entender que las buenas noticias es que nosotros podemos ser entendidos en la voluntad del Señor y obedecerla. Amén. Así que, pastor, ¿y cómo se llama la enseñanza de hoy? La enseñanza de hoy es obediencia, agrada más a Dios, es más importante que sacrificios. Amén. Y eso es importante. Ahora, pregúntese de esta manera: ¿qué son sacrificios? ¿Y cuál es la diferencia entre sacrificios y obediencia? En la medida que nosotros entendemos la palabra y vamos a desarrollar esta enseñanza, vamos a entender un poquito más lo que es más importante para Dios. Amén. ¿Y qué es lo menos importante, lo menos trascendente? ¿Y qué es lo que debe ser más trascendente? Así que yo les invito para que vayamos a 1 Samuel, el capítulo 15, el versículo 22. 1 Samuel 15, 22. Y es importantísimo que nosotros podamos captar que la palabra siempre nos está encaminando, llevando, siempre nos está haciendo énfasis. ¿En qué? En la voluntad del Señor. Y 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, nos dice la escritura de esta manera: y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor
que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Amén. ¿Quién estaba dando esta palabra? Samuel. Amén. ¿Quién es Samuel? Samuel representa la Biblia. Samuel representa la voluntad del Señor. Samuel representa al predicador. Amén. A través del cual Dios se está manifestando. Samuel representa ese vaso que entiende la voluntad del Señor, que tiene una buena relación con el Señor, que camina bajo la voluntad del Señor. Y Samuel es tipo de aquella persona que Dios le ha puesto entendimiento, le ha puesto sabiduría, ha puesto un nivel espiritual. ¿Para qué? Para que esa voluntad del Señor que él ha entendido sea ¿qué? Expresada sobre un individuo, sobre un pueblo o sobre naciones. Amén. Eso significa completamente la posición que tiene Samuel aquí. Ahora vamos a llevar esta posición de Samuel aquí. Aquí no está Samuel. Aquí está un hombre de carne y hueso que se llama Alirio. ¿Cómo les parece? Que también entiende un poquito más la voluntad del Señor, que avanza y que tiene responsabilidad también de hacerle entender a otros, para que otros avancen. Ahora, esa responsabilidad es una responsabilidad que ha sido desarrollada y ha sido dada por Dios. Y por eso es importante entender. Y Samuel aquí le hace una pregunta a un hombre llamado Saúl. Saúl es tipo de la persona que escucha. Saúl es tipo de la persona que va entendiendo lo que Dios quiere que él haga. Pero también Saúl es tipo de la persona que escucha, pero no hace conforme a lo que escucha, sino hace conforme a su parecer. Acomoda un poquito la voluntad del Señor con un razonamiento humano, con una manera de responder a la voluntad de Dios a medias. Pregúntese de esta manera: ¿quién fue Abel? Abel es tipo de hombre que respondió a la voluntad del Señor. Pero Caín es el tipo de hombre que respondió a la voluntad del Señor de la manera como él quiso y la acomodó. Amén. Por eso la palabra dice que el testimonio de Abel todavía habla, como un hombre que vivía bajo la voluntad del Señor, como un hombre que ofreció obediencia más que sacrificio, y que cuando ofreció sacrificio era porque ya iba acompañado de obediencia. Amén. Dile a tu hermano: obediencia y sacrificio es olor fragante para Dios. Pero como seres humanos tenemos una tendencia a hacer las cosas como a nosotros nos parece. Tenemos una tendencia a vivir de la manera como nosotros pensamos, y no nos detenemos a pensar cuál es la forma de Dios, cuál es la manera que he escuchado, que he aprendido, cuál es la voluntad del Señor, que Dios quiere que yo siga, que Dios quiere que yo obedezca. Una cosa es el oidor, otra cosa es ¿qué? El hacedor. Dile a tu hermano: el hacedor es obediente. ¿Quién es el hacedor? ¿Por qué nos congregamos? Porque obedecemos la Biblia y ella nos enseña a congregarnos.
Amén. ¿Por qué honramos al Padre en el nombre de Jesús? Porque la Biblia nos enseña que el único nombre que nos ha sido dado para conectarnos con el cielo es Jesucristo. Amén. Así que toda vez que nos dirigimos a Dios, invocamos al Padre en el nombre de Jesús. Y reconocemos: Padre, gracias que le has dado a tu Hijo un nombre que es sobre todo nombre. Por lo tanto, reconozco la autoridad que reposa en ese nombre. Reconozco, amado Padre Celestial, la voluntad que reposa sobre Jesucristo como mi Señor. ¿Será esa una manera bíblica de responder a Dios? Sí. Amén. Entonces, la pregunta es: ¿por qué evangelizamos? Evangelizar es buscar almas. ¿Por qué evangelizamos? Porque la Biblia lo enseña. ¿Por qué podemos repartir un tratado? Porque hemos entendido que somos repartidores de pan espiritual. Amén. Ahorita al final de este culto yo tengo una invitación muy especial. Es una invitación de pan físico. Amén. Pero el pan que permanece, el pan que alimenta la vida eterna, el pan que da desarrollo, es más importante. Dile a tu hermano la palabra. Es un buen hábito y es una buena cosa acostumbrarnos a regalar Biblias en tiempos de cumpleaños. Pastor, es que no sé qué regalar. Pregúntese de esta manera: ¿qué tanto conoce esa persona del Señor? Pastor, he venido trayéndola. No es que conozca mucho, es una oportunidad de que usted le regale una Biblia y le subraye un versículo y le ponga una dedicatoria, y usted está repartiendo pan y está trayendo gente en pos de Jesucristo. Unos 15, una Biblia. Un matrimonio, para esa pareja, una Biblia bien gigante. Amén. Que aniversario, otra Biblia. Pero acostumbrémonos a regalar Biblias. ¿Por qué? Porque de la Biblia se deriva todo aprendizaje de quién es Dios. De la Biblia se deriva todo tipo de obediencia a la voluntad del Señor. Toda manera de buscar a Dios a la manera que la misma palabra nos enseña. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es desmontarte de tu voluntad para posicionar la voluntad de Él sobre tu vida. ¿Cómo les parece? Por eso es la palabra, un llamado a la conexión con Dios como hijos, un llamado a la conexión con Dios como su pueblo, pero también un llamado a reconocer que el Señor no hace acepción de personas, que así como yo entiendo hoy que soy un hijo de Dios, también Dios quiere que otros sean hijos de Dios. ¿Cómo les parece? Preguntémonos de esta manera: en las últimas 24 horas, ¿quién no pecó? Las últimas 24 horas. Pregúntese de esta otra manera: ¿cuántas personas usted ha evangelizado en las últimas 24 horas? Pregúntese de esta otra manera: ¿cuánta gente conoce usted que no es salva? Y en las últimas 24 horas ha orado por esa gente por salvación. Pregúntese de esta otra manera: en las últimas 24 horas, ¿cuánto he cogido la Biblia? ¿Cuánto he sido obediente al Señor? En las últimas 24 horas únicamente. Preguntémonos de esta manera: ¿cuánto he sido yo útil para otros dentro de lo que es la obra del Señor? He sido de bendición. Dile a tu hermano: eso es obediencia a la palabra. Amén. Entonces hay mucha gente que no quiere perdonar, pero sí se quiere meter en ayuno 40 días. Dile a tu hermano: ese sacrificio no es válido. Amén. Pero hay mucha gente que
quiere hacer cosas dentro de la obra del Señor, pero no quiere apartarse de su pecado. No quiere. ¿Sabe? El lenguaje de un hijo de Dios debe ser pulcro. El lenguaje de un hijo de Dios no puede ser malicioso. Las palabras de un hijo de Dios no pueden ser corruptas. El lenguaje de un hijo de Dios no debe ser para denigrar a nadie. Dile a tu hermano, eso es caminar en amor. Eso es obediencia. Amén. Y el Señor estaba amonestando ¿a quién? A Saúl. ¿Por qué? Porque el Señor le dio una orden a Saúl. Él ya sabía lo que había que hacer, conforme a la voluntad del Señor. Y cogió y lo hizo, lo acomodó a su manera. Vamos a llevar esa ofrenda de Caín delante del Señor. El Señor cogió a la primera pareja y los cubrió con pieles de animales. Les dio una vestidura. ¿Para qué? Para cubrirlos. Dile a tu hermano, ahí hubo derramamiento de sangre. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. ¿Ustedes creen que a Adán y a Eva les quedó una enseñanza de cómo mantener cercanía con Dios de esa manera? Sí. ¿Por qué? La pregunta es: ¿por qué Abel ofreció lo mejor y lo más engordado de sus ovejas? ¿Por qué lo ofreció? Porque había escuchado no solamente de parte de Dios a sus padres, de cómo era que habían sido cubiertos de su desnudez, es decir, de su pecado, sino también la manera como ellos podían seguir alimentando una buena relación con Dios. Así que en el sacrificio, en la ofrenda de Abel, hubo derramamiento de sangre. Y era la manera, era la voluntad de Dios, era obediencia. Así que Él no solamente está presentando obediencia, pero también ¿qué? Sacrificio, presentando la ofrenda en la presencia del Señor. Y fue agradable, porque por medio de esa ofrenda había derramamiento de sangre, símbolo de la sangre de Jesús que iba a ser derramada en la cruz del Calvario más adelante. Amén. Símbolo de cómo Dios santifica y perdona la vida de una persona, la limpia de esa naturaleza caída, de esa naturaleza de pecado. Pero Caín, él también lo sabía, pero él lo que hizo fue que presentó una ofrenda de la tierra. Dile a tu hermano, ahí no había derramamiento de sangre. No estaba sujeto a la manera como ellos debían. Y es como decir hoy que la única manera de nosotros presentarnos delante de Dios el Padre es en el nombre de Jesús. Y en ese nombre está representando que reconocemos el sacrificio de Jesús en la cruz, que su sangre fue derramada, que nuestra relación con Dios fue pagada con un precio. Amén. Dile a tu hermano, eso es entender bien el Evangelio. Eso es tener claridad. Y a partir de la fe en Jesucristo, entonces nosotros, a partir de esa ofrenda, en ese sacrificio, nuestra vida es santificada. Y sobre esa base construimos nuestra vida y nuestra identidad en Cristo. Amén. Y a partir de ahí comenzamos a entender qué Dios quiere que nosotros hagamos. ¿Qué dijo Jesús?
Que usted coja una Biblia y vaya y se esconda debajo de una silla. No. Él dijo, vosotros sois ¿qué? La luz. Una luz es una persona visible que hace la diferencia, que vive diferente, que tiene un estilo de vida diferente, que habla diferente, piensa diferente, siente diferente. Y donde quiera que vaya, esa persona es vista como alguien que hace ¿qué? La diferencia. ¿Por qué? Porque está bajo la obediencia al Señor. Amén. Está bajo la cobertura y bajo la voluntad del Señor. Por eso es importante. Entonces, el contexto del pasaje se encuentra en el relato donde Dios, a través del profeta Samuel, le ordena al rey Saúl destruir completamente a los amalecitas y no dejar nada vivo. Sin embargo, Saúl desobedece guardando el botín y perdonando al rey Agag. ¿Sabe? La voluntad del Señor iba a ser llevada a cabo por mano de Saúl, pero él lo hizo a medias. Por eso es importante leer todas las páginas de la Biblia y preguntarnos qué lección me deja este pasaje, qué lección me deja este libro de la Biblia, qué voz de Dios se activa en mi espíritu, cómo puedo yo seguir creciendo a la estatura de Jesucristo. Así que el tema central es la importancia de la obediencia a Dios sobre los rituales o sacrificios externos. Es la voluntad de Dios sobre cualquier cosa. Hay gente que quiere hacer muchas cosas para Dios, pero ¿sabe? Para Dios es más importante la obediencia. Dile a tu hermano, congregarse es obediencia. Porque la Biblia nos manda que nadie tiene que por qué dejar de congregarse. Amén. ¿Sabe? El hecho de que una persona dedique su vida a buscar a Dios todas las veces que sea necesario y no darse a tiempo de ocio, eso es obediencia. Una persona debe estar tan ocupada en esta tierra que no tenga tiempo para el ocio. Pero una persona no debe estar tan ocupada que no tenga tiempo para dedicarle al Señor y para buscarlo. Así que es muy importante. Ahora, la desobediencia de Saúl. Si nosotros miramos todo el capítulo, que se los voy a dejar para que lo lean todos en la casa, todo el capítulo, Dios da una orden clara. Y Saúl desobedece al no cumplir completamente el mandato, es decir, lo hizo a medias. Excusas de Saúl y justificó su desobediencia diciendo que quería sacrificar lo mejor del botín al Señor. Un botín que el Señor dijo, nada de eso, dejen vivo, nada de eso, aparten, destruyan todo. ¿Y sabe? Y Saúl apartó de todo eso que Dios dijo que había que acabarlo, algo para la ofrenda al Señor. O sea, como un sacrificio. ¿Cómo les parece? Algo así como una ofrenda, sin haber ¿qué? Obedecido. Pregúntese de esta manera: ¿cuántos sacrificios estamos presentando al Señor sin obediencia? Dile a tu hermano, obediencia es más importante. Obediencia es importante a la voluntad del Señor. La Biblia es un libro que está llena de lecciones para crecer a la estatura de Jesucristo. La Biblia está llena de la dirección hacia el camino estrecho. La Biblia está llena de todo lo que es enseñanza a quien es el pueblo del Señor. Y la Biblia
tiene en la actualidad el testimonio del antiguo pacto y del nuevo pacto. El pueblo de Israel representa el antiguo pacto. El pueblo, la iglesia, representa el nuevo pacto. Amén. Ambos con el testimonio de la voluntad del Señor. Amén. Lo que pasa es que los israelitas que no han recibido a Jesucristo, la voluntad del Señor es que sean entendidos en ese nuevo ¿qué? Pacto. En ese nuevo pacto. Pero la Biblia nos presenta ese testimonio. Por eso es importante. Entonces, es importante entender que Samuel le dijo, o Saúl le dijo a Samuel: yo hice todo lo que Dios me ordenó. ¿Cómo les parece? Es decir, estaba engañado en lo que él había hecho para el Señor. ¿Qué tal si leemos un poquito antes? Primera de Samuel, capítulo 15. Mira lo que dice el capítulo 15, versículo 15. Y Saúl respondió: de Amalec los han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios. ¿Cómo les parece? Algo que Dios había mandado ¿qué? Destruir. Y con eso había pensado Saúl presentarlo como ¿qué? Como ofrenda. Pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, no habéis sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles la guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Amén. Y fíjese algo, aquí está el Señor hablándole a Saúl por medio de Samuel, y le está hablando acerca de que él conocía y sabía la orden que él había escuchado, y sabe, y él hizo lo contrario. Dile a tu hermano: es sabio pescar almas, es sabio invitar a la gente a buscar a Dios. Todo eso es obediencia. Es sabio alimentar una buena relación con Dios. Por eso yo hacía la pregunta: ¿cuántos no hemos pecado en las últimas 24 horas? Así que si levantamos la mano, entonces eso nos está hablando de que estamos cuidando nuestra relación con Dios. Amén. Porque la relación con Dios depende de la obra de Jesucristo. Y por medio de esa obra nosotros nos presentamos. Amén. Y por medio de esa obra de Jesucristo, el Señor nos da un nuevo comienzo en nuestra vida. Un nuevo comienzo para buscarlo, un nuevo comienzo para obedecer, un nuevo comienzo para vivir bajo su voluntad. Un nuevo comienzo con una nueva vida. Si alguno está en Cristo, es una nueva ¿qué? Criatura. Las cosas viejas pasaron. Es decir, hemos venido de una vida de rebeldía, de desobediencia, de arrogancia, de habernos hecho abominables a los ojos de Dios. Y aún así, el Señor nos mandó a buscar. Pregúntese de esta manera: ¿por qué estás aquí sentado?
Y la única respuesta es: alguien me habló de Dios. Amén. O mi tío, o mi primo, o mi vecino, o alguna persona orando por mí. Alguna cosa. Yo me acuerdo cuando tenía unos 12 años. Yo no sé si les he contado, pero les voy a volver a contar si ya les conté. Cuando yo tenía 12 años, alguien me dio un papelito en la calle. Y el papelito decía que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Jesús es el Señor, serás salvo. Porque con el corazón se cree y con la boca se confiesa para salvación. Yo leí ese papelito, pero yo no tenía ni idea de que eso estaba escrito en la Biblia. Yo no sabía que eso era una cita bíblica. Yo no sabía nada de eso. Y me pareció tan bonito, me captó tanto la atención que yo guardé ese papelito. Lo guardé en mi billetera. Y lo guardé así por lo menos un año. Y de cuando en cuando, por ahí cada mes, yo sacaba el papelito y yo decía: voy a mirar qué es lo que dice el papelito. Y lo leía. Un año leyéndolo. Así que después de un año, ese papelito ya estaba muy ajado. Y ya casi no se veían las letras. Y yo dije: me da pena cargar una billetera. Lo cogí, lo saqué de la billetera y lo puse debajo del colchón. Y creo que eso llegó un momento en que se deshizo. Pero me captó mucho la atención. Cuando yo me convertí, yo entendí que a eso le llamaban un tratado. ¿Cómo les parece? Y me aprendí ese pasaje. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree y con la boca se confiesa. Yo todavía estaba tratando de entender ese versículo. Pero alguien comenzó a hablarme y algo de obediencia comenzó a entrar. Algo de temor de Dios, de darme a conocer a Jesucristo. Y ya llegó el momento en que me convertí plenamente y aquí estoy. Pero todos estamos aquí porque alguien fue obediente. ¿A qué? A la predicación. Alguien fue obediente. Dile a tu hermano: un cristiano es un testigo de quién es Dios y de la obra de redención en Jesucristo. Los apóstoles, los primeros apóstoles, ellos fueron testigos directos, presenciales de la obra de Cristo. Ellos fueron testigos porque lo vieron, lo escucharon, acompañaron al Señor, lo escucharon todo lo que fueron sus enseñanzas y finalmente terminaron con vidas llenas de obediencia a la presencia del Señor. Así que todo el libro de los Hechos es de gente llena de obediencia que predicó, gente llena de obediencia que dio buen testimonio, gente llena de obediencia que se reunía en algún lugar para invocar el nombre de Jesús. Y a eso se le llamó ¿qué? La iglesia. Se reunía en templos y en las casas. Y por las calles también predicaban de todas las maneras. Y por eso es que estamos aquí sentados hoy. Porque de generación en generación gente ha sido ¿qué? Obediente. Así que ellos fueron testigos presenciales. Pero nosotros somos testigos de lo que hemos entendido que está escrito. Dile a tu hermano del mismo mensaje. Amén. De Jesucristo. Nacido, muerto,
sepultado, resucitado y exaltado a la diestra de Dios. Y dio orden de que se busquen las gentes en su nombre, de que se reúnan gentes en su nombre, que gentes sean discipuladas en su nombre. ¿Qué es un discípulo? Un aprendiz. ¿De quién? De Jesucristo. Amén. Pero para ser un aprendiz, Él estableció hombres de carne y hueso que enseñan la palabra. Entonces, ¿qué es un falso profeta? Un falso profeta es una persona que contradice, es una persona que confunde, es una persona que todo lo que cree que hace para Dios, lo que hace es dañar la obra del Señor, controversiando la palabra, controversiando la obra de Cristo, controversiando finanzas para el reino de los cielos, controversiando la obediencia a la palabra de Dios. Pregúntese de esta manera: ¿usted entra en esas controversias? ¿Genera usted confusión en gente? ¿O afianza y apuntala la verdad de Dios en el corazón de las gentes? Afianza la verdad de Dios con su testimonio y con su vida. Amén. Me encontré con un hombre que me dijo: yo estuve por allá en una iglesia como 3 años y no se congrega. Y yo pensé para dentro de mí, no entendió nada. Y el día menos pensado tenía 4 o 5 o 6 amigos. Y me acerqué, me los presentó, y de una vez, como los que me conocen a mí, yo no soy un agente encubierto, yo no soy un agente secreto. De una vez él me presentó: mira, aquí lo relaciono con el pastor. Y yo les dije: mucho gusto, soy pescador de hombres, mujeres y niños intencionalmente para Jesucristo, para que no se pierdan. Dios los ama y tengo la orden de buscarlos. ¿Verdad o mentira? ¿Y sabe? Y solo dije eso, y esta persona que había estado 3 años entró en una controversia, y lo que trajo fue confusión a quien yo estaba trayendo hacia Jesucristo. Se puso como una tranca. Y sí estuvo 3 años congregándose. ¿Qué aprendió? ¿Sabe? Si usted me diezma unos 10 millones de pesos aquí en un solo cheque, y el Señor me dice: Alirio, con esos 10 millones vaya y me compra esa alma que está ahí al frente, yo voy e invierto ese cheque por un alma. Dile a tu hermano: el dinero es basura comparado con el valor de un alma. Pero Dios nos da la oportunidad de participar financieramente en su obra, para que vayamos y repartamos Biblias, para que invirtamos en tratados, para que haya un lugar para que la gente venga, para que una persona se dedique y prepare gente obediente al Señor. Y no solamente ofrezcamos al Señor en su altar obediencia, sino que también ofrezcamos sacrificio. Amén. Entonces, pastor, ¿qué es sacrificio? Sacrificio es todo lo que usted ofrece, que usted entiende que puede ser un olor grato para el Señor. Pero primero, con obediencia. Pastor, yo evangelizo, vivo en amor, perdono personas cuando me ofenden, me congrego juicioso, soy fiel en diezmos y ofrendas. Entonces usted viene y usted está ahí y usted dice: Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas 1000, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Dile a tu hermano: fue sacrificio.
de adoración, sacrificio de alabanza, dice la palabra. Dice la palabra, sacrifica a Él alabanza. Amén. Entonces, obediencia y lo que tú sabes que puedes sacrificar. Hay una persona que dice, pastor, yo hago todo eso. Tengo una vida de oración, una vida dedicada al Señor, busco una vida llena de obediencia. Toda vez que cojo dinero soy fiel con finanzas al Señor. Soy disciplinado congregándome. Entonces usted dice, pero también sé que tengo una vecina que es una viejita, tiene 80 añitos, y usted ve que esa vecina tal vez está desamparada, no hay quien esté muy pendiente de ella. Usted dice, Señor, a Jehová presta el que da al pobre. Dile a tu hermano sacrificio. Amén. Con obediencia, después de haber hecho lo primero. Pero hay gente que no ha hecho lo primero y quiere hacer lo segundo. Eso no pasa del techo. Amén. La Biblia enseña que nosotros podemos ofrecer olor fragante. El primer olor fragante es decirle, Señor, presento mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mi mente, voluntad y emociones, como un sacrificio vivo, santo y agradable. Aquí estoy, Señor, que tu hijo escucha. ¿Qué tú quieres que yo haga? Y el Señor va a decir, vaya y me busca esa familia enseguida que está perdida y no me conoce. Yo no quiero que ellos se pierdan. Vaya, toque la puerta y hable de mí. ¿Ya lo hiciste? Yo no sé. ¿Es usted una persona que se avergüenza de cargar una Biblia? ¿Se avergüenza de confesar a Jesús y de hablarle a personas? ¿Es usted una persona que le da miedo que le digan fanático religioso? Dile a tu hermano, eso es lo que el diablo quiere: detener y callar la voz de Dios, para que la gente venga al conocimiento de la verdad. Y ese conocimiento de la verdad lo tiene la iglesia de Cristo. Ese conocimiento hay que llevarlo acompañado con una buena relación con Dios, acompañado de una vida de disciplina espiritual, acompañado de una vida llena de ser hacedores de la palabra. En lo general, yo, como nunca antes últimamente, yo me la paso muy callado. Pastor, ¿y usted por qué está callado? Porque no hace falta pecado en el mucho hablar. Porque en el mucho hablar alguno se siente ofendido. ¿Qué les ha pasado? Usted dice, si digo negro, se arma un chispero. Si digo blanco, también. Lo que edifica es la voluntad del Señor. Entonces, si alguno habla, hable conforme a las palabras del Señor. Entonces he procurado de hablar conforme a la palabra, que es la que bendice y edifica la vida espiritual de una persona. Amén. Y con eso, si una persona se ofende, que sea ofendida, pero por la palabra del Señor, no por palabras y no por sabiduría humana. Amén. Que si se ofende, sea por la confrontación, por causa de que Dios quiere buscar a esa persona. Que yo no recibo ese mensaje. Usted no se preocupe. Usted está rechazando, no a mí, al que me envió a decirle a usted lo que yo le estoy diciendo. ¿Cómo les parece? Entonces, por eso es importante ser obedientes. Cuando citamos a una velada, venga a orar. Usted sabe que puede venir, venga a orar. Cuando usted sabe que hay estudio bíblico, venga a orar. No se quede fácilmente en su casa. Congréguese. Pastor, pero virtualmente, sí, está muy bien. Pero que eso sea un caso extremo, porque no puedo ir por lo que sea, no me puedo movilizar, pero que no sea por pereza, por desobediencia. Me gustaría pasarles
un predicador que estuve viendo, de un tipo, él dice que había un tipo de negocios espectacular, iban a hacer negocios grandes, a gran escala. Y cuando llegó la persona con la cual iba a hacer negocios, iba a pasar y dijo: no, deténgase. Mi jefe únicamente lo puede atender en tanto tiempo. ¿Y por qué? Porque mi jefe está orando. ¿Cómo le parece? Y resulta que dice que un predicador llegó a un parqueadero, estacionó el carro y repentinamente eran como las 12 y de un momento a otro hombre se bajó del carro y extendió como un trapito en el piso y se arrodilló. Hizo yo no sé cuántas veces arrodillado. Y él dijo: gente que no conoce la verdad del Señor y hace eso. Y nosotros que conocemos la palabra del Señor, ¿cómo les parece? Y no nos damos a la búsqueda, a la disciplina, a ser edificados. La Biblia es un libro que nos enseña a entregarnos bajo la voluntad del Señor. Un día de estos ahí dentro de miembros, Visión, Vida y Poder, de pronto coloco ese pedacito para que ustedes escuchen eso que yo les estoy diciendo. Una cosa es que yo les diga así superficialmente aquí, y otra cosa es verlo de la manera como este hombre proyecta eso. Y entonces mucha gente le da más prioridad a negocios que a la presencia del Señor. Le da más prioridad a afanes de este mundo que a la presencia del Señor. Le da más prioridad a todo lo que son las cosas, las vanidades de este mundo, que ver la trascendencia de un alma. Y una persona que se va de este mundo es una persona que no vuelve a este mundo. Es una persona que ha entrado a prisiones de oscuridad eternas. Y tenemos la oportunidad de que esa persona entienda eso y se vuelva al Señor. Y que cuando salga pueda salir a la presencia del Señor. Dile a tu hermano: trabaja por la voluntad del Señor. Amén. Busquemos gente. Aquí no buscamos gente para que este pastor sea una superestrella. Aquí la estrella se llama Jesucristo, Señor de señores. Él es el que brilla. Amén. Aquí únicamente uno lo que hace como un hombre de carne y hueso es transmitir lo que hemos entendido de la voluntad del Señor. Entonces mire la respuesta: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Es una pregunta que le hace Samuel a Saúl. Así que Samuel reprende a Saúl enseñando que la obediencia es más importante que sacrificios rituales. Obedecer a Dios demuestra verdadera sumisión y reverencia a su voluntad. Un aplauso a Jesucristo. Aleluya. El principio espiritual: la obediencia sobre el sacrificio. La obediencia a Dios es una manifestación de fe genuina y la confianza a sus mandatos. Los sacrificios, aunque importantes en la ley del Señor, se vuelven vacíos si no están acompañados por un corazón obediente. Eso es lo que Dios quiere. Vamos a mirar ejemplos de otra forma, digamos, en la palabra con respecto a esto. Yo les invito para que vayamos a Oseas capítulo 6, versículo 6. El libro de Oseas, este libro se me salió corriendo de aquí, de la Biblia. Oseas 6:6. Mire lo que nos dice la palabra. Oseas 6:6. Mire lo que está diciendo la escritura: porque misericordia quiero
y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. ¿Cómo les parece? ¿Porque qué? Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. ¿Por qué? Porque cuando conocemos al Señor, conocemos su voluntad. Y cuando conocemos su voluntad, aprendemos a subordinarnos a su voluntad. Y si nos subordinamos a su voluntad, eso es obediencia. Amén. Subordinación. Eso es importantísimo. Y les invito para que vayamos a Proverbios capítulo 21, versículo 3. Proverbios capítulo 21, versículo 3, nos dice la escritura: hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio. ¿Cómo les parece? Hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio. Entonces le podemos poner aquí: hacer justicia y juicio, amén, más sacrificio, entonces total olor fragante al Señor. ¿Cómo les parece? Por eso, dile a tu hermano: es justo obedecer la voluntad del Señor. Es justo obedecer a Dios más que a los hombres. Es justo caminarle más al Señor que a hombres. ¿Cómo les parece? Un predicador dijo lo siguiente: si usted tiene una cuenta bancaria bien grande, si usted tiene un automóvil espectacular, si usted tiene todo lo que este mundo añora y desea, si a usted le quitan eso, usted no es nadie. ¿Cómo les parece? Porque el valor de un ser humano en este mundo está solo en lo que logra o en lo que tiene. Pero para el Hijo de Dios, los cielos y la tierra pasarán, pero el que hace la voluntad del Señor permanece para siempre. ¿Qué es lo que permanece? La voluntad del Señor. ¿Qué es lo que debe valorar un hijo de Dios? La voluntad del Señor. Pregúntese de esta manera: ¿usted qué valora más? ¿10 millones de dólares o la voluntad del Señor? ¿Sí? O la voluntad del Señor. Pregúntese de esta manera: ¿usted diezmaría de los 2 millones de dólares y ofrendaría? Es muy fácil cuando usted se gana 200, 300 mil pesitos y usted da una ofrenda y diezma, y está bien. Cuando tiene 30 milloncitos de pesos, vamos a sacar un chequecito a diezmar. ¿Qué valor le da usted a eso? ¿Tiene más valor la voluntad del Señor o estas cosas? Dile a tu hermano: obediencia. Obedezca al Señor con su tiempo buscando al Señor, buscando perdidos. Obedezca al Señor congregándose. Obedezca al Señor escudriñando la palabra. Obedezca al Señor buscando almas. Obedezca al Señor de todas las maneras. Pastor, ¿y por qué estoy aquí en este lugar? Porque he entendido en la palabra que yo soy el predicador y que la gente viene y se sienta. ¿A qué? A escuchar. Pero yo mismo también, siendo el predicador, también me siento ahí a escuchar a quien esté predicando aquí. Y también Dios me edifica y me enseña. ¿Cómo les parece? Y entre todos es un aprendizaje. Y es una vida llena de edificación. Consecuencias de la desobediencia. Primera de Samuel 15:23. Mira lo que está diciendo. Las consecuencias de la desobediencia en la vida de Saúl. Ahora, las consecuencias en un hijo de Dios de desobediencia
pueden ser graves aquí en esta tierra. Porque las consecuencias de la obediencia, cuando una persona toma decisiones que saben que van en contra de la palabra del Señor, cuando una persona toma decisiones intencionales que saben que van en contra de lo que Dios quiere, eso es grave. Nosotros debemos confirmar la voluntad de Dios en todo aspecto y área de nuestra vida, en toda esfera de nuestra vida. Debe ser hecha la voluntad del Señor. Hay personas que dicen, no, esa enseñanza me gusta, esa enseñanza la tomo, y la otra no la toma. ¿Y por qué? Si también es bíblica. ¿Ha escuchado eso? Con eso estoy de acuerdo, pero con esto no. Y hay una cantidad de predicadores generando una confusión ahí, en ese internet. Hay buenos predicadores, sí, pero hay unos generando unas controversias y unas cosas. Por ahí me contaba mi esposa una corriente que dice, la Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo. Y resulta que cuando un predicador dice que Dios ama al pecador, pero no al pecado. Ellos dicen que no, que Dios no ama al pecador. Y cogen Juan 3:16 y lo cogen y lo explican de otra manera. Dile a tu hermano, es otra de confusión. Y así, quién sabe cuánta gente habrá recibido confusión en el corazón. ¿Usted sabe por qué un pastor es un pastor? Porque un pastor cuida la verdad de Dios para predicar. Y un pastor le da seguimiento a la verdad de Dios en el corazón. Y no faltará alguno que controvierte la enseñanza de un pastor. Y la enseñanza de un pastor debe ser bíblica y cristocéntrica. Dile a tu hermano, eso es evangelio. Eso es vivir en el evangelio. Dijo Pablo, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Todo lo que te genera confusión y controversia, pregunte. Pastor, ¿a quién? Dijo Moisés, delegó un equipo de gente y él dijo, las cosas descomplicadas manéjenlas ustedes y las cosas difíciles me las traen ¿a quién? A mí. Amén. ¿Cuánta gente hay que uno delega y lo que genera es confusión? En vez de ayudar a solucionar, a atraer, a encaminar gente. Ahora pregúntese de esta otra manera: la obediencia al Señor en su vida personal, ¿usted es una tranca para que otro entre al reino de los cielos o usted facilita y empuja para que otro entre rápido? Porque permítame decirle, eso es con actitudes, con amabilidad. Dice la palabra del Señor, el siervo del Señor debe ser amable, debe ser una persona de buen testimonio. Y algunos dicen, ese siervo del Señor es el pastor. No, señor. Dile a tu hermano, la iglesia. No solamente somos hijos de Dios, somos siervos de Dios. Así que cuando usted vea esa palabra, el siervo del Señor debe tener esto y esto. Usted debe pensar de esta manera, yo. La sierva del Señor debe tener esto. Usted diga, yo. Es que eso es para el pastor. Dile a tu hermano, por ahí no. Amén. ¿Por qué? Porque la obediencia es clave y es para mí. Mire esto, consecuencias de la desobediencia. Primera de Samuel 15:23. ¿Qué nos está diciendo? Mira lo que está diciendo Samuel a Saúl. ¿Cómo espiritualmente es la desobediencia? Mire esto, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas ¿qué? Rey. Y estamos hablando de las consecuencias de la desobediencia. Amén. En este caso, para Saúl fue grave.
Pero para nosotros, el hecho de que sintamos que hemos sido desobedientes, el Señor dice: vengan a mí y confiesen sus pecados, porque yo soy fiel y justo y los limpio. Y vuelven otra vez y comienzan una vida ¿de qué? De obediencia, una vida de apartarnos de la desobediencia. Amén. Y una vida donde nosotros, muchas veces el Señor perdona, pero las consecuencias quedan. El Señor a David lo perdonó, él pecó, el Señor lo perdonó, pero las consecuencias quedaron sobre su familia. Y podemos leer la Biblia con respecto a eso. Amén. Así que la idea es tener buenas consecuencias de ser obedientes a la voluntad del Señor. Samuel continúa diciendo que la rebelión es como el pecado de adivinación y la arrogancia como el mal de la idolatría. Saúl es rechazado por Dios como rey debido a su desobediencia. Ahora, si vamos a mirar una aplicación práctica, entonces en nuestra vida Dios no busca rituales vacíos, sino una relación genuina basada en la obediencia. Amén. ¿Qué busca Dios? Una relación genuina basada en la obediencia. Dile a tu hermano: eso es carácter. Eso es formación de carácter. Eso es darle forma al siervo y a la sierva del Señor. Y eso es darle forma al pueblo de Dios. Amén. Eso es importante. Y mire esto: la obediencia a los mandatos divinos nos trae bendición, mientras que la desobediencia acarrea consecuencias. Y entonces podemos tener una reflexión sobre cómo podemos estar obedeciendo a Dios en nuestro día a día, en lugar de enfocarnos solo en los actos religiosos externos. Amén. Así que sacrificios sin obediencia son religión. Amén. Son puros ritos que no agradan a Dios. Todo eso. Y vamos a tener una conclusión de esta enseñanza. La lección clave de 1 Samuel 15:22 es que Dios valora la obediencia de corazón más que los sacrificios. Denle un aplauso a Jesucristo. Aleluya. Y mire esto: más que los sacrificios externos, la verdadera adoración a Dios se refleja en nuestra sumisión y disposición a cumplir su voluntad. Amén. Entonces piense de esta manera: ¿qué estoy haciendo yo que sean sacrificios sin obediencia? Amén. Y siempre pensemos de esta manera: busquemos vidas llenas de obediencia al Señor. Si a alguno no le quedó clara esta enseñanza, yo se la repito. Amén. Pero debemos, si una persona quiere la presencia del Señor, yo siempre he dicho esto: si a usted le gusta alguien, ¿usted qué hace? Usted se acerca y usted comienza a conocer qué le gusta. Amén. Que le gustan flores, entonces le regalamos flores. ¿Por qué? Porque atraemos a una persona. Es que me encantan los chocolates, le regalo chocolates. Amén. Y de a poquito vamos atrayendo una persona. ¿Y qué tipo de gastronomía te gusta? Un bistec a caballo bien poderoso, bien chévere a nivel gastronómico. Entonces te invito, vamos, ¿sabes? Y de a poquito vas acercando a esa persona. Como dijo alguien, así comenzaron mi papá y mi mamá. ¿Sí o no? Con un deseo de querer conocer a esa persona. ¿Qué le gusta? Y le enviaste una chocolatina. Muchas gracias, muy amable. ¿Y sabes? Hasta que usted llegó un momento en que atrajo plenamente a esa persona. Ahora, pregúntese de esta manera: si usted quiere una persona lejos,
¿Usted qué haría? Lo que no le gusta, ¿sí o no? Acérquese sin haberse echado desodorante, ¿cierto? Pase varios días sin cepillarse los dientes al lado de esa persona. No se cambie las medias constantemente y usa los mismos zapatos por lo menos unos 8 días y quítese un zapato de esos ahí. ¿Usted acerca o aleja a una persona así? Lo mismo es con Dios. Quien quiere la presencia del Señor en su vida debe entrar a una vida de obediencia. Amén. A una vida de subordinación. Y comience a verle al Señor lo que le gusta. A Él le gusta obediencia. Y entonces también le gusta obediencia, pero si yo sé que al Señor, si Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo, entonces comienzo a tomar clases de guitarrita y me voy para ese cuarto y le digo: Señor mi Dios, aquí quiero tu presencia y todo lo que soy me entrego ante ti. Mi corazón entona la canción, cuánto te amo, Señor. ¿Y ve? Entonces, y entra también ¿qué? Un sacrificio. ¿De qué? De alabanza. Amén. Entonces dile a tu hermano: obediencia más sacrificio, olor fragante. ¿Cuántos quieren mantener en la presencia del Señor ese olor fragante? Dele al Señor lo que a Él le gusta. Aprenda en la palabra lo que a Él le gusta. Lo que nosotros valoremos, la presencia de Dios, determina la manera como nos entregamos en todas las esferas y áreas de nuestra vida. Amén. Así que pongámonos en pie. Amado Señor, esta palabra ha sido predicada. Hoy hemos tenido un culto, Señor, un poco diferente a lo que comúnmente tenemos. Y yo te pido que esta sea una enseñanza, amado Señor, que marque, Señor amado, algo muy especial en el corazón de cada uno de tus hijos. Que tu presencia, Señor, se manifieste en nuestra vida. Capacítanos para vivir vidas llenas de obediencia a tu presencia. Vidas para reconocer completamente a ese Cristo que resucitó y que nos mantiene conectados, oh Padre de gloria, con tu voluntad. Aquí estamos, delante de ti. Señor, haz de esta iglesia una iglesia que gana almas. Haz de esta iglesia una iglesia, Señor, que ora por naciones. Una iglesia, Señor de gloria, que intercede, Padre, por un mundo que está en tinieblas y que la mayor necesidad es de ti. Señor, levanta esta iglesia como un testigo, que tu palabra es clara. Recibirán poder y me serán testigos. Dile: Señor, aquí estoy para ser un testigo de tu voluntad, para ser un testigo, Señor, de tu salvación, de tu presencia. Dile: aquí estoy, delante de ti. Dile: forma mi carácter, moldea mi carácter a un carácter sumiso completamente a quien eres tú, a una manera de pensar completamente, Señor, de acuerdo con tu palabra. Dile: gracias, aquí estamos, Señor.
y pedimos que nos ayudes a morir a nosotros mismos. Señor, sigue quemando todo aquello que no es tuyo y que se convierte en un obstáculo para que avancemos en vidas llenas de consagración, en vidas llenas de tu gloria, amado Señor, de tu fuego. Espíritu Santo, ven y déjate sentir en este lugar. Ven y déjate sentir en cada casa, Señor, que somos cada uno de nosotros como templos del Espíritu Santo. Ven y aviva tu voz. Ven y vivifica la palabra. Ven, amado Señor de gloria, y magnifica tu nombre. Señor, aquí estamos en tu presencia, delante de ti. Danos gracia delante de hombres, mujeres y niños, para hablarles de este camino, para hablarles de esta verdad que conocemos, para hablarles de la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Amado Señor, aquí estamos. Danos mucho entendimiento, Señor, para hacer la diferencia entre obediencia y sacrificios, amado Señor, y vivir vidas llenas de total obediencia a tu voluntad. Gracias, Señor. El diablo no le tiene miedo a una iglesia que ofrece sacrificios. El diablo le tiene miedo a una iglesia subordinada a la autoridad de Jesucristo. Porque ese tipo de iglesia está bajo autoridad, ejerce autoridad. Y aquí estamos, Señor, bajo tu autoridad. Aquí estamos, delante de ti. Señor, te bendecimos. Es un estilo de vida, una vida de obediencia. Gracias por este tiempo. Levanta las manitos ahí donde estás.